Y Sí. quería saber nomás, ¿cómo hago el primero, profesor, que es verificación de crédito con privilegio hipotecario? ¿Eso hago como demanda o como incidente? Como demanda, ¿verdad? ¿Cómo meto el escrito lo que quiero saber? Sí. ¿Me permitís? Voy a entrar en el Classroom Sí, para, sí, para mirar y vemos juntos, ¿te parece? dale, profe, perfecto. Ahora mismo, un segundo. A ver, un segundito. Nueva ventana, acá está. Ahí está. Muy bien, voy a presentar el Classroom para que veamos juntos. Un segundito. A ver, acá está el trabajo. Sí, muy bien. En el trabajo práctico, se habrán percatado ustedes que se les pide una serie de escritos y resoluciones para que ustedes elaboren. Y les comento de que hay un modelo que ya alzamos para que ustedes se orienten. De todos modos, si hace falta explicar, lo vamos a volver a hacer. Acá ustedes pueden ver, como recién justamente nos comentaba Eduardo, lo primero que tenemos que promover es una verificación de crédito, luego un pedido de convocatoria, un escrito impugnando un concordato. Esta sería la parte práctica de nuestra materia. Calamandrei decía algo tan cierto para nosotros los abogados, que derecho se aprende con el libro en la mano izquierda y el expediente en la mano derecha. Eso hace alusión a la práctica, ¿verdad? Nosotros lo que queremos con el trabajo práctico es de que ustedes pasen de la teoría a la práctica. Y como una especie de ensayo. Ahora, si ustedes se fijan en el, en uno de los trabajos que yo les pasé, vamos a entrar un ratito. Creo que está acá. Creo que es este. No, no, este no es. O sí. No, este no. Creo que es anterior. Ahí tienen un modelo que les va a orientar para hacer los escritos, que ya habrán utilizado cuando hicieron una de las tareas. Que acá no tengo, acá está, creo que es este. Acá está, promueve una El demanda. 21, profe. Exactamente. Y vamos a presentar esto para que ustedes puedan orientarse. Este es el escrito que ustedes tienen agregado en el expediente como modelo, que les va a servir para orientarse. Vamos a repasar brevemente. Como ustedes ven, nosotros habíamos dividido el escrito, y este es un escrito no solamente que les va a servir para la asignatura, sino para cualquier clase de juicio que ustedes van a promover. Todo escrito dirigido a un órgano jurisdiccional tiene que tener un objeto, a quién va dirigido, la designación o identificación del quien está dirigiéndose al órgano, los hechos, las pruebas y el petitorio. ¿Sí? Esta es una forma ordenada de plantear un escrito. Vamos a hacer juntos el primer escrito. El primer escrito, me recordás, Eduardo, que pedía para que podamos nosotros orientarnos. Sí, profesor, una verificación de crédito Sí, eh, con privilegio hipotecario. No tengo a mano el escrito así mismo, pero le veo un no, ratito, profe.
No importa, no importa. Entonces, Bueno, si vamos a hacer todo junto este primer escrito, ¿cómo vamos a encarar primeramente? Lo que en el objeto que va a ir, exactamente lo que pide el escrito, promover verificación de crédito con garantía hipotecaria. 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 Exacto, eso va a ir acá. ¿A quién nos vamos a dirigir? Al órgano competente. ¿Quién es el órgano competente para entender? Es el juez de primera instancia en lo civil y comercial. ¿Está bien? Acá que vamos a poner cómo nos presentamos. ¿Verdad? Si nosotros somos representantes de una empresa, de una persona jurídica, de una persona física, si nos presentamos con poder o sin poder. En este caso, el abogado se presenta con poder. ¿Por qué se presenta con poder? Porque se identifica al abogado y señala expresamente que se presenta en nombre y representación de su cliente. ¿Sí? Si hubiese sido el cliente quien se presentaba bajo patrocinio del abogado, entonces iba a decir que viene el cliente bajo patrocinio del abogado. Son dos cosas diferentes. Porque el abogado que se presenta con mandato asume toda la responsabilidad que le impone el derecho, el Código Procesal Civil, desde el momento que se le reconoce su personería. ¿Está bien? Sin embargo, un abogado que solamente patrocina el escrito, la responsabilidad se circunscribe a lo que está redactado en el escrito. ¿Me entienden? No va más allá. Porque el que asume la responsabilidad de presentarlo y compañía es la parte, ¿verdad? La persona física o la persona jurídica. ¿Está bien? Entonces, si a mí me pide, preséntese usted como abogado, representante con poder, entonces los voy a hacer así. Yo me presento en nombre de fulano tal, con poder número tal, y lo que nunca, nunca deben olvidarse es la constitución de domicilio. ¿Por qué es importante constituir domicilio? Real y procesal. Porque ahí es en donde van a llegarme las notificaciones. Y tiene que ser bien claro, bien específico. Tenemos que evitar colocar, por ejemplo, el domicilio en el barrio tal sin identificar la calle, o si no tiene número de calle o nombre de calle, tenemos que por lo menos agregar un croquis o cosas así. ¿Está bien? Siguiente paso. Acá va la parte sustancial del escrito. Es lo que yo voy a pedirle al juez. El primer escrito es un pedido de verificación de crédito. Hay una pequeña diferencia entre el escrito de verificación de crédito y el incidente de verificación de crédito. El escrito de verificación de crédito es el que se hace dentro del plazo fijado por el juez de 20 a 40 días. ¿Está bien? En donde el acreedor, dentro del plazo, dice, señor juez, yo vengo a verificar este crédito. Acá está mi pagaré, ya está vencido, acá está el monto, acá está la firma del deudor, yo solicito que se me verifique. Y cuando se plantea por la vía incidental, es decir, cuando se plantea un incidente de verificación de crédito, ya se asume que la promoción del incidente es fuera del plazo que le confirió el juez. Entonces estamos ante un acreedor moroso. ¿Quién es el acreedor moroso? El que no se presentó dentro del plazo que le fijó el juez. ¿Cuál es la consecuencia que tiene el acreedor moroso? Que él ya no puede cuestionar nada. Si se resolvió algo en el concordato, se dispuso una quita del 50%, se aprobó de que las costas van a ser en orden causado, se aprobó otorgarle un plazo de 4 años. Él ya no puede decir nada porque él es moroso. Él tiene que someterse a lo que ya se resolvió y punto. ¿Está bien? Entonces, primer caso sería promover una verificación de crédito con garantía hipotecaria. Entonces lo que tengo que hacer acá es decir, señor juez, mi cliente, Juan Pérez, es acreedor del convocatario, lo cual yo acredito con la escritura pública. La hipoteca se hace siempre por escritura pública. Ahí usted le van a poner la escritura pública número tal, de fecha tal, en donde mi cliente le dio al convocatario un crédito con garantía hipotecaria. ¿Está bien? Eso no te tienen que decir. Por la suma de tantos millones, ¿ok? Pongan siempre la suma. Y el derecho es como el amor. Lo que decís, tenés que probar. ¿Está bien?
Entonces, ¿qué vas a poner acá abajo en las pruebas? ¿Qué prueba le arrimas al juzgado para acreditar lo que dijiste? Agregas pruebas instrumentales. Vas a agregar tu poder, si sos abogado con poder, y vas a agregar, ¿qué más vas a agregar? En el caso de que estamos hablando de una escritura de una hipoteca. ¿Qué otra prueba instrumental vas a agregar, aparte de tu poder? La escritura del pagaré, profesor. Claro, bien, excelente, ¿verdad? Yo tengo que decirle, mira, mire, señor juez, la misma cosa, si yo me voy y promuevo un juicio de divorcio, ¿qué es lo primero cuál es la primera instrumental que le tengo que mostrar al juez para acreditar que estoy casado? Certificado. Claro, Certificado de matrimonio. claro. Si yo digo, señor juez, yo soy propietario del inmueble identificado como finca número 1100 del distrito de La Recoleta, ¿qué tengo que agregar para acreditar lo que estoy diciendo? Título de propiedad. Título de propiedad. Si yo digo, señor juez, vengo a demandarle a Juan Pérez por daño y perjuicio porque soy el propietario de la Toyota Hilux, número tal, con chapa número tal que sufrió los daños, ¿qué tengo que mostrar al juez para acreditar? Documento del vehículo. Claro, entonces todas esas pruebas que ustedes arriman en su presentación, pónganlo en la parte azul, en la parte de pruebas, ¿correcto? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a promover una verificación de crédito, perdón, si yo voy a promover una convocatoria de acreedores, ¿qué documento tengo que agregar acá en las pruebas? Todo lo que está en el artículo 10. 10. Artículo 10. Presento balance, presento la nómina de mis acreedores con su domicilio, presento las causas de insolvencia, todito lo que está ahí, tengo que yo identificar que lo estoy presentando al juzgado. ¿Está bien? Y en el petitorio, que es la parte verde, es una síntesis de lo que yo quiero que el juez provea. Lo primero que tiene que hacer el juez para que yo pueda intervenir válidamente en el juicio es reconocer mi personería. El reconocimiento de personería es el acto mediante el cual el juez dice en su providencia, reconozco a Eduardo Estigarribia como abogado de Cristian Orrego. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí que el juez reconoce la personería, el abogado está facultado a presentar incidentes, peticiones, apelaciones, recursos, etcétera, etcétera. Segundo, que tenga por iniciada, en este caso estamos hablando de una verificación de crédito, ¿está bien? Y el último, que es un trámite que se le pone, una cuestión de estilo, es de que agotados los trámites de rigor, haga lugar a lo que vos le pediste. ¿Qué es lo que concretamente le vamos a pedir? En el caso del primer escrito. Verificar convocatoria. Que verifique, que tenga por verificado el crédito. el crédito. El crédito. Bueno. Vamos a hacer el segundo escrito para disipar cualquier duda. ¿El segundo escrito cuál es, Eduardo? Te digo, profesor. Es un pedido de convocatoria de acreedores. Ese hicimos luego como tarea, profesor. Te leo otro. Ese hicieron luego como tarea. Sí. Te digo otro. Un Sí. escrito de promoción de una quiebra póstuma, individualizando todos los requisitos del presupuesto, fondo y forma requeridos por la ley. Exacto. La misma cosa. Objeto, Sí. promover quiebra póstuma. Señor juez en lo civil y comercial, fulano de tal. En este caso, ¿quién era que podía promover la quiebra póstuma? ¿Quiénes estaban legitimados? Los herederos, acreedores. Claro. Y el deudor No ya no recuerdo. podía. Y los No recuerdo herederos quién y los acreedores nomás. Claro, claro, ¿verdad? Entonces, yo me tengo que presentar o en representación de los herederos o en representación de los acreedores, ¿está bien? Entonces, si voy a promover Ante sus herederos. claro, entonces si voy a promover una quiebra póstuma, Juan Pérez en representación de Pedro González, bla, 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 con domicilio tal, que vengo a promover la quiebra póstuma del señor tal. ¿Qué plazo tengo para promover la quiebra póstuma? 6 meses. 6 meses. Dentro del plazo que me fija el artículo tal, a promover la quiebra del señor fulano, acredito de que el señor era comerciante y
tengo las pruebas que acreditan que él es insolvente con esto, esto y esto. ¿Está bien? Luego acá en las pruebas identifico lo que le estoy agregando al juez y en el petitorio le pido que reconozca mi personería, que tenga por iniciar ya la quiebra póstuma y que agotados los trámites declare en quiebra al causante. ¿Está bien? Y así, Profe- escrito por escrito, te van a ir ajustándole a lo que pide el trabajo. ¿Está bien, Carlos? Profesor, permiso. Y en el caso de la quiebra póstuma, que vos solicitas la quiebra de la persona fallecida y tenemos un plazo hasta 6 meses, ¿eso se da antes o después de la sucesión o no tiene nada que ver con la sucesión? Desde fallecido, dice Desde el fallecimiento del desde, deudor. desde el fallecimiento. Ah, ya no iniciado ellos la sucesión o eso no importa. Y vas a tener que iniciar también vos. Ah, ya, pero, o sea, a través de este pedido de quiebra, eso es lo que te da, digámosle, la facultad de Es, que se inicie la sucesión. claro, te va a legitimar eso para iniciar la sucesión. Ah, ya, claro, porque por lo general, va, no por lo general, pero hay muchos casos en los que la gente no inicia eso y pasan varios años otra vez. Claro, así mismo, Carlos. Perfecto. Entonces, la idea es que ustedes, cada pedido, vayan ajustando, ¿está bien? A lo que les pide usando esto como modelo. Muy bien. Vamos a cerrar. Profe, Sí, para cerrar nomás, disculpame mi ignorancia, no. profesor, a esto yo le llamo solamente escrito, le llamo demanda, porque viste cómo tenemos la institución del incidente, que Ujú, específicamente sabemos qué es, ¿verdad? Pero a ujú. esto le llamo solamente escrito o le llamo por el nombre que tiene en este juicio especial, que es, por ejemplo, escrito de verificación de crédito, por ejemplo, hay escrito de impugnación, o se Ujú. presenta como un demanda, ¿cómo le llamo? Y dependiendo de qué te pide Eduardo, si lo que vas a promover es un incidente, le pones, en realidad, una cuestión técnica para que ustedes sepan, eso hace a la práctica forense, es que cuando vos hablas de recursos, ¿cuáles son los recursos que la ley te habilita a presentar? Eso está contemplado en el Código Procesal y en la ley de quiebras. El Sí, recurso de apelación, recurso aclaración, de apelación, nulidad. aclaratoria y las quiebras, perdón, las quejas por retaro y por apelación denegada. Los recursos se interponen. Entonces, cuando vos hablas de recursos, tenés que decir, vengo a interponer mi recurso. Y cuando hablas de incidentes, los incidentes se deducen. Eso es una cuestión, le vuelvo a repetir, no van a encontrar así en la ley, pero es algo que hace a la práctica forense. ¿Sí? Cuando hablas de incidente, vos decís, vengo a deducir incidente. Y cuando hablas de una demanda, hablas de promover o iniciar, como más te guste, ¿verdad? Cada uno de ustedes, a través de la práctica, van a ir desarrollando sus propios estilos, ¿verdad? Perfecto, profesor. As- Clarísimo. Así es. Daniel, Profesor, ya que estamos, le voy a hacer una consulta. La solicitud de quiebra, declaración de quiebra dolosa es vía incidental, ¿verdad, profesor? y incidental. Esa es la calificación de quiebra, sí. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a retomar el hilo donde nos quedamos la clase pasada, que en la declaración de quiebra. A partir de hoy vamos a hablar de cuáles son los efectos de la quiebra. ¿Qué sucede una vez que la persona es declarada en quiebra? En esta serie, creo, en estas 4 o 5 bolillas, lo que nosotros vamos a ver es cuáles son los efectos que tiene la declaración de quiebra para con los codeudores, para con los fiadores y para con las otras relaciones preexistentes. Eso es lo que cualquiera se va a preguntar. Si alguien a vos te debe plata o firmaste un contrato de alquiler con la persona que te alquiló la casa o a quien vos le estás alquilando la casa, si firmaste un contrato de compra-venta, es decir, lo primero que te vas a preguntar al enterarte que la persona fue declarada en quiebra es qué pasa con mi contrato, qué pasa con el alquiler, si de repente es tu trabajador, la persona que trabaja en tu casa o trabaja en tu negocio, te vas a preguntar qué pasa con él, qué prevé la ley para esos casos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar viendo en estas 4 o 5 bolillas, es todos los efectos que tiene la quiebra, la declaración de quiebra sobre todas las relaciones jurídicas. El primer efecto, ya habíamos visto, es el desapoderamiento del fallido. Esa es la consecuencia más resaltante
Dos cosas. Una, cuando se le declaran quiebra a una persona, física o jurídica, el desapoderamiento y luego ya inicia el acto de verificar los créditos y liquidar los créditos. Acá no se tiene que perder tiempo, porque la ley prevé una misión específica para el juicio de quiebra. ¿Cuál es la misión específica? Es pagarle a los acreedores. Correcto. Solo que esta forma de pagarles a los acreedores ya es por la fuerza, ya es por un método compulsivo, en donde la ley le dice al deudor, si amigo, vos no sos un buen administrador, te vamos a sacar a vos y le vamos a dar al síndico para que él se encargue de liquidar todo, pagar todo y con eso cumplir con el objetivo que la ley prevé. Vamos a ver ante las consecuencias. En el tema de los plazos, desde el auto de quiebra, los plazos decaen. ¿Eso qué quiere decir? Eso de que si hay una obligación que no venció, todas se tienen por vencidas. Primera consecuencia. Segunda, las prestaciones periódicas. Cuando existen obligaciones reiteradas o periódicas. La ley establece en el artículo 46 que la cuantía de esos créditos por prestaciones periódicas se determinará mediante la suma de las prestaciones previstas. Si él debía 50 millones, ya pagó la mitad, le sobra la otra mitad, pues entonces esa persona va a concurrir por la parte que le falta cobrar, ¿verdad? Respecto a las sociedades anónimas, así como nosotros, como cualquier persona física, también puede contraer obligaciones, también puede pedir préstamos a través de una vía que la ley le autoriza, que son los deventures. Y esos deventures se pueden emitir por renta fija o renta variable, pero la ley dice de que las obligaciones en esos casos se computan por el valor de emisión, tomando ningún otro solo parámetro. En el caso de la renta vitalicia, la ley establece de que las rentas vitalicias van a ser concurridas por lo que falta producir para que se estipule la renta. Las obligaciones en moneda extranjera, de repente el tipo debían dólares, debían euros, eso se tiene que convertir para que el resultado de esa conversión entre en la quiebra como acreedor. Obligaciones de hacer, ¿qué pasa si el tipo que cayó en quiebra me tenía que construir una casa, me tenía que construir una pieza, me tenía que pintar un cuadro? Pues yo tengo que cuantificar eso, esa deuda que él tiene conmigo, en un proceso sumario para saber cuánto es lo que en dinero él me debe, ¿verdad? Codeudores y fiadores del fallido, la ley establece que en el caso de obligados simultáneamente y la deuda no está vencida para la época en que se dicta el auto de quiebra, solo van los demás, en el caso de los codeudores y fiadores, solo van a estar obligados a dar fianza que van a pagar al vencimiento de la obligación. Porque si entre 5 le debemos a una persona, pero solamente uno de los codeudores fue declarado en quiebra, eso no le afecta a los otros. Pero por lo menos tienen que dar garantía de que van a pagar. Intereses. El auto de quiebra suspende el interés. Convencionales y legales. Los contratos bilaterales. ¿Qué pasa si el tipo firmó un contrato de trabajo, firmó un mandato, firmó un contrato de prestación de servicios, firmó un contrato de alquiler? No se suspende, no se resuelven los contratos. Eso prosigue con el síndico. La ley establece algunos contratos en particulares, que vamos a ver ahora. Los contratantes que hicieron tradición de la cosa, los contratantes que le entregaron al deudor, le entregaron la cosa al cual la cual compró el deudor, o adquirió o alquiló, lo que sea. El contratante establece la ley que hubiese dado cumplimiento a sus obligaciones y hubiese hecho tradición de la cosa antes de la declaratoria, no podrá exigir la restitución. Si vos le vendiste un celular antes de la declaración de quiebra y se le declaró en quiebra al tipo, no le puedes pedir que te devuelva, porque eso es la restitución. Vas a concurrir en la quiebra por el monto de tu crédito. En los contratos de locación, en los contratos de alquiler, ¿qué pasa si el fallido era el que alquilaba? ¿Y qué pasa si el fallido era el que alquila el inmueble? Recuerden de que ella no puede administrar nada, porque desde el momento que se declara la quiebra, ella no puede cobrar los alquileres. Quien lo va a hacer va a ser el síndico. Primera consecuencia, si en el caso de que el fallido fuera el locatario, la persona que alquila, tanto el locador como el síndico pueden rescindir. Pueden, no es una obligación.
Y si el fallido fuera el locador, el contrato continuará dando sus efectos, salvo que el síndico crea de que es perjudicial. La compensación, ¿opera o no opera en los juicios de quiebra? ¿Qué es la compensación? La compensación es una forma de extinción de las obligaciones. ¿Cuál es la forma natural mediante la cual se extinguen las obligaciones? Las obligaciones se extinguen naturalmente con el pago. Si yo presté 1.000.000 de guaraníes de Juan Pérez, yo extingo la obligación, pues pagándole su 1.000.000 de guaraníes. Pero hay otras formas de extinguir la obligación. Está la novación, la transacción, la remisión y también está la compensación. Está la prescripción también. Puede que el crédito haya prescripto. Y si el juez declara la prescripción, pues yo habré extinguido la obligación. Puede que se haya dado la novación. Nosotros cancelamos esta obligación, pero creamos otra nueva. Puede que nosotros hayamos hecho una compensación. La compensación es cuando acreedor y deudor reúnen en la misma persona la calidad de ambos. Cuando Juan le debe a Pedro y Pedro le debe a Juan. Y ambas deudas son líquidas y son exigibles. La ley establece en el Código Civil, en el artículo 698, 618, de que operan la compensación en el juicio de quiebra, en los casos establecidos en el artículo 6 y 18. Ay, que se me perdió. Entonces se pueden extinguir las obligaciones. En el contrato de trabajo, ¿qué pasa si mi trabajador, mi personal se le declaró en quiebra? ¿O qué pasa si la persona quien a mí me contrató se le declaró en quiebra? La ley dice que en el primer caso, en el caso de que sea el empleador, el síndico podrá rescindir, o el trabajador. Y si él fuere trabajador, eso no implica la resolución. El contrato puede continuar. Seguros personales y no personales. ¿Qué pasa si el fallido cobró 100 millones de guaraníes? Porque él tenía un seguro personal, un seguro de vida. O si él cobró 50 millones de guaraníes porque se incendió su local, le indemnizaron por un choque de vehículo que tuvo. La ley prevé que los personales cobran el fallido. Si de repente él tuvo un accidente de trabajo o cobró un seguro de vida que le dejó su papá o su mamá o alguna persona como beneficiario, él va a cobrar. Pero si no es personal, eso va a la masa, ¿sí? Ese importe cobrado va a la masa. Porque tengan presente, nunca pierdan de vista de que lo que acá ya estamos en la etapa en donde hay que pagar. Lo que menos quiere la masa de acreedores es que se distraigan los bienes. Acá lo que hay que hacer es traer todo encima de la mesa. Todo lo que se debe, todo lo que sea activo, todo lo que forme parte acá sobre la mesa. ¿Está bien? Los mandatos. ¿Qué es el contrato del mandato? El mandato es el contrato mediante el cual una persona ejecuta actos a favor de otra persona. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando nos recibamos de abogados? ¿Qué es lo que hace el cliente cuando nos da un poder? Nos están dando un mandato para que le representemos en un juicio, ¿verdad? La declaración de quiebra cesa el fallido en los mandatos y comisiones que hubiese recibido con anterioridad si el mandante no lo confirma. Tiene que haber una confirmación. Si no, eso se va a resolver. Vamos a la bolilla 11. Volvemos a estudiar los efectos de la quiebra. Acreedores morosos, ya explicamos quiénes son. Concordato anterior no cumplido. En el caso de la quiebra de un deudor que no haya cumplido el concordato, todos los que ya fueron verificados prosiguen en la quiebra. ¿Recuerdan ustedes la quiebra directa y la quiebra indirecta? ¿Sí? La directa es cuando, sin mediar un proceso de convocatoria, uno solicita la quiebra. Y la otra es cuando es producto de un concordato anterior. Derecho del acreedor de obligaciones solidarias. ¿Qué es una obligación solidaria para empezar? Hay algo que nosotros tenemos que tener muy presente cuando hablamos de solidaridad. Las obligaciones pueden ser mancomunadas y también pueden ser solidarias. Pero la ley establece de que si una obligación no se establece en forma expresa su solidaridad, se entenderá que es mancomunada, porque el Código Civil establece de que la solidaridad no se presume nunca, ¿sí?
Por eso es que ustedes van a ver siempre en un pagaré o en un contrato que firman varias personas en calidad de deudores, siempre se pone la cláusula, siempre se pone el término de que ellos se obligan solidariamente, ¿sí? Porque si no tiene esa frase solidariamente, entonces quiere decir que la obligación es mancomunada. Quiere decir de que si se le dio 10 millones a los cuatro, quiere decir de que cada uno va a deber 2 millones y medio, 2 millones y medio, 2 millones y medio y 2 millones y medio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la solidaridad nunca se presume, la solidaridad debe ser expresa. ¿Ok? Cuando la ley presume que la solidaridad es expresa, cuando se comete un acto ilícito. ¿Ok? En ese caso, sí la obligación es solidaria. Un acto ilícito, por ejemplo, cuando entre dos se fueron y culposamente le chocaron a otro su vehículo, por ejemplo, ¿verdad? Es un acto ilícito civil, no es penal, es un ilícito civil. Entonces, Profesor, sí, el acto mancomunado, su sinónimo podría ser la subsidiariedad. la subsidiariedad. La subsidiariedad es otra cosa rara. Subsidiariedad implica de que la obligación no es reclamable al fiador hasta tanto no se haya reclamado al deudor principal. Yo, por ejemplo, contigo, Carlos, podemos sacar un crédito juntos. Si yo saco contigo el crédito en calidad de codeudor solidario, tanto el acreedor te puede demandar a vos como me puede demandar a mí. Pero si yo soy tu fiador, yo afianzo tu obligación, o sea, yo me voy como tercero afianzando tu obligación, entonces primero te tiene que demandar a vos y después me va a demandar a mí. Y si el acreedor me llega a demandar a mí primero, yo tengo una defensa que la ley me reconoce que es el beneficio de excusión. Yo le voy a decir al acreedor, pero un momentito, amigo, vos le tenés que demandar y probar que Carlos Rego es insolvente y que le demandaste y después recién me podés demandar a mí. Porque en ese caso sí la obligación es subsidiaria. ¿Está bien? Pero eso implica de que primero tiene que irse contra el deudor principal y después contra el que afianza. ¿Está bien? Una obligación parecida, por ejemplo, es la que tiene el Estado también. El Estado es responsable subsidiariamente por el acto de sus funcionarios. Por eso ustedes van a ver cuando se le demanda a un fiscal, cuando se le demanda a un juez o a un policía, por algo que hizo en el ejercicio de la función, se le demanda también al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es responsable no solidariamente, subsidiariamente. Eso dice la Constitución Nacional. ¿Está bien? Pero eso quiere decir, pero eso también implica de que el acreedor tiene que irse primero contra el deudor principal. Y eso no sucede cuando la obligación es solidaria. Cuando la obligación es solidaria, el acreedor tiene la opción de irse contra quien él quiera. De repente yo puedo decir, pues, espera, por Juan Pérez, ¿para qué yo ya pagar tasa judicial de balde por Juan Pérez si yo sé que el tipo no tiene nada? Voy a pagar tasa judicial por Pedro. Pedro yo sé que tiene. Entonces yo, como es una obligación solidaria, yo me opto por demandarle a Pedro primero, ¿verdad? Y entre ellos la relación ya va a ser después. El que pagó la obligación va a poder reclamarle al otro su parte, va a poder repetir el pago, ¿verdad? Por eso ya es una relación entre ellos. Muy bien, lo que estábamos viendo. Pago parcial al acreedor de obligaciones solidarias. Si el acreedor de las obligaciones hubiera recibido el pago parcial de las obligaciones antes que ningún otro, figurarán las quiebras que se declaren por lo que se le debe, solamente por el remanente. Codeudor o fiador con derecho real de garantía. El que tiene derecho de real de garantía, en carácter de fiador, concurre a la quiebra por la suma que tuviera la garantía. Suspensión e interrupción de la prescripción. Dijimos que la prescripción también es una forma de extinguir las obligaciones, ¿sí? Así como el pago, la novación, la transacción y la compensación. Pero la prescripción opera por dos factores. Una por el tiempo y otra por la inacción. ¿Cuántos tipos de prescripciones tenemos reconocidas en la ley? Hay dos tipos. La prescripción extintiva y la prescripción adquisitiva. Ambos operan por el transcurso del tiempo y operan por la inacción. El caso de la prescripción adquisitiva, ¿cuál es la que conocemos? La más común y corriente, que uno adquiere un derecho por el transcurso del tiempo. Usucapión. La usucapión, ¿verdad? ¿Cómo se adquiere el derecho? Por el transcurso del tiempo, en este caso 20 años,
Y el segundo elemento, ¿cuál es el La, segundo? la posesión ininterrumpida. Claro, la posesión es una durante el transcurso del tiempo. ¿Y cuál era el otro condimento para el guiso? La inacción. ¿Quién no tuvo que haber hecho el titular del derecho durante los 20 años? No tuvo que haber reclamado nada. ¿Ok? ¿Por qué pasa si durante los 20 años el tipo era demandado toda la hora por el acreedor, toda la hora por el titular, toda la hora le hizo desalojo, le hizo acción reivindicatoria, le hizo un montón de acciones para que él salga? Eso, la posesión ahí es pública, pacífica, ininterrumpida. Se interrumpe, profesor. Claro, esos son actos que van interrumpiendo, ¿verdad? Pero esa es una prescripción adquisitiva. Lo otro es la prescripción extintiva, es la que nosotros estamos hablando acá, que opera de la misma forma, opera por el transcurso del tiempo y opera por la inacción del titular. El transcurso del tiempo te pone la ley. Contrato de transporte, prescribirlo 1 año. Contrato de seguro, prescribirlo 1 año. Responsabilidad extracontractual, prescribirlo 2 años. No prescriben 3 cosas que dice la ley, ¿verdad? La ley te dice cada derecho, cada acción, a los cuántos años prescriben. Pero no solamente tiene que transcurrir el tiempo, ¿qué más tiene que producirse? La inacción. Inacción. Claro. Yo, por ejemplo, no le puedo pedir al juez, señor juez, yo quiero que me declares prescrito este pagaré. Pero viene la otra parte y dice, pues Perambo, yo te colacioné, te intimé, te demandé, te notifiqué. ¿Dónde está la inacción? ¿Dónde está el otro requisito que la ley exige para que opere la prescripción? El juez va a rechazar eso de cuajo, ¿verdad? Porque yo tengo que demostrar las dos cosas. Tengo que demostrar de que empezó a computarse el plazo y que no hay, atiendan bien esta parte, no hay ninguna causal de suspensión ni de interrupción. Son dos cosas diferentes. Suspensión e interrupción. María. Sí, buenas noches, profe, para todos los compañeros. Una consulta, no sé si vendría al caso, pero una propiedad que está hablando de usucapión, ¿verdad? Una propiedad que está ay, ¿cómo es que se llama esta figura? Em, ay, se me fue la palabra. Usucapión. En sucesión, gracias compañero. Una propiedad, profe, que está en sucesión puede ser objeto de usucapión. Y si tenés los dos condimentos, sí. Necesitas dos condimentos, ya dijimos. En principio. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces puede ser sometido, profe. ¿Y cuál sería yo no veo ni un obstáculo que esté en sucesión la propiedad. No, pero si una persona quiere promover el usucapión estando en sucesión una propiedad, ¿A quién le va a demandar en ese caso? ¿cómo? ¿A quién le demandaría en ese caso? Y a los herederos de la persona, porque pero en este caso, profe, es muy vidrioso porque la persona falleció y no tuvo familia, no tuvo nada, o sea, tuvo sobrinos y los sobrinos más o menos están en litigio, pero los sobrinos están más prácticamente en una inacción, como vos habías dicho. Entonces, las personas que viven allí en esa propiedad es lo que más o menos no quieren promover el proceso de usucapión, ¿verdad? Entonces, sí se puede entonces. Claro. No hay ni un Hay otra cosa también, profe, que la propiedad está con una mora bastante jugosa en cuanto al impuesto inmobiliario. ¿Cómo quedaría así, profe, el caso? Y la ley 125 barra 91, que reglamenta toda la cuestión tributaria, establece que para iniciar la usucapión tiene que tener al día. Para iniciar. No vas a poder promover el juicio si no está al día los impuestos. Y otra cosa, y la señora que falleció hace 3 años, falleció. Igual se puede, profe, una vez que estas personas se pongan
al día con el impuesto inmobiliario, profe. Sí, claro, claro. El hecho de que haya fallecido el titular no obsta a que se promueva el juicio contra los herederos, contra la sucesión. Y hay otra cosa más también, profe. La casa no tiene título. Bueno, entonces Se perdió el título, se perdió. ya. Pero todo eso se puede ver. O sea, no. La ley prevé los mecanismos. Ya, ok. Gracias, profe. Vale, querida. Muy bien. Ahora, una cuestión puntual que me gustaría que tengan en cuenta cuando hablamos de suspensión y de interrupción. Los plazos se suspenden. Creo que ya les expliqué esto, pero no importa si ya les expliqué. Cuando los plazos se suspenden, siempre se computa el plazo que ya transcurrió. Pero cuando los plazos se interrumpen, se vuelve a contar de cero. ¿Ok? Es decir, si yo tengo un plazo de 4 años que se suspendió a la mitad, se suspendió a los 2 años, esos 2 años que ya transcurrieron se vuelve a contar cuando se levanta la suspensión. Pero sin embargo, si yo tengo un plazo de 4 años y el plazo se interrumpe, entonces el plazo cuando se levante la interrupción se vuelve a contar de cero. ¿Está bien? Ahora, a tener presente acá, la prescripción de los créditos se pueden suspender y se pueden interrumpir. La declaración de quiebra suspende por 90 días el plazo de prescripción. Y el pedido de la verificación de crédito interrumpe el plazo de prescripción. Normalmente el Código Civil establece de que las demandas por obligaciones dinerarias se interrumpen cuando vos no solamente le demandás a la persona, sino cuando le notificás. Cuando vos vas a interrumpir una prescripción por demanda, tenés que notificarle al demandado. Pero en el caso de la verificación de crédito, la ley dice que con la interposición ya se interrumpe. Así que ese es un beneficio que tiene la ley a favor de los acreedores. Profe, Sí, sobre el punto, ahí cuando hablamos de prescripción y suspensión estamos hablando de los créditos en realidad, ¿verdad? claro. O sea, que deja de correr el plazo de... Porque en una parte también leí, no quiero confundirme, no quiero mezclar todo tampoco. Claro, Leí claro. que ya se considerarán vencidos los créditos, dice, para la convocatoria, ¿verdad? Sí, papá. Pero esa es otra cosa. Otra cosa, por eso no quiero mezclar. No, pero es interesantísimo lo que pregunta Eduardo. Seguramente le va a salir a otro compañero. El decaimiento de plazos, porque nosotros las obligaciones podemos, según el Código Civil, podemos someterlo a plazo, podemos someterlo a condición o le podemos someter a cargo. ¿Está bien? Una obligación a plazo, y otra cosa que hay que tener muy presente, que a veces pasa desapercibido, es que los plazos en las obligaciones se establecen a favor de todas las partes. A veces el deudor piensa de que el plazo, si el acreedor le dijo que le va a pagar en 12 meses, él piensa que ese plazo es para él nomás. Y que cuando se le antoje puede ir a pagar. El acreedor no está obligado a recibir el pago si se pactó otro plazo, ¿me entienden? Porque el plazo está pactado para todas las partes. Eso le beneficia al deudor porque le permite pagar fraccionado y pagar en el plazo que ellos estipularon. Y también le favorece al acreedor porque él no está obligado a recibir el pago si no viene acompañado con los intereses que se pactó. Porque él puede que no tenga interés en recibir un pago adelantado porque eso le va a privar de recibir el beneficio que él acordó en la obligación. Ahora, decaimiento de plazo es porque las obligaciones son exigibles cuando vence el plazo. ¿Está bien? O sea, todas las obligaciones tienen un vencimiento. El decaimiento que se produce en materia concursal es de que si faltaba un año para que venza, vence en ese momento, ¿verdad? La prescripción es para que se extinga la obligación, ¿verdad? Hagamos de cuenta que tu pagaré que prescribe a los 4 años, falta un mes para que prescriba. Y vos te enteraste, che, Juan P. presentó su convocatoria, acá yo tengo el pagaré. Al verificar ya interrumpiste. Vos te fuiste, pagaste la tasa y le pediste al juez que verifique tu crédito, ahí ya interrumpiste ya. Ahí vuelve a contarse los 4 años. ¿Me entendés? Ahí vos cortaste. O por ejemplo, tenés un contrato que prescribe a los 10 años
y te enteraste que a los 9 años, cuando faltaba un año para que prescriba, te enteraste que salió el auto de quiebra. ¿Qué hace el auto de quiebra? No interrumpe. ¿Qué hace? Suspende por 90 días. Vos tenés que ir a verificar tu crédito. La ley te da un beneficio, te da 3 meses, pero tenés que irte, llevar tu escritura, llevar tu contrato y verificar tu crédito. ¿Está bien? Pero Sí, profesor. al pedir la verificación ya interrumpiste, ya se vuelve a computar de cero. Pero también Bueno. es un beneficio para el quebrado, por decirlo así, ¿verdad? Porque va a suspender, pues, va a suspender, no va a correr, o sea, se quedó ahí ya su crédito. ¿O estoy entendiendo mal? Por los intereses sí, Eduardo, por los intereses Sí. sí. Porque ahí se congela, pues. Si ya no percibió, ya no percibió. Bueno, liberalidad de donaciones no se puede hacer valer. De ninguna manera. Repudiación y aceptación de herencia. Gran parte de este artículo yo creo que fue retocado por el Código Civil. La aceptación de herencia es lo que se produce a los 150 días de fallecido la persona. Dice que a los 150 días el Código Civil dice que vos puedes repudiar la herencia y si no la repudiaste, quiere decir que aceptaste, pero la aceptación de herencia siempre se hace con beneficio inventario. Porque hay dos formas de aceptar una herencia. Hagamos de cuenta de que el causante era una persona muy endeudada, muy jodida. Y resulta ser de que vos sos el heredero, ¿verdad? Puede que a vos no te interese aceptar esa herencia porque te va a acarrear más problemas que otra cosa. Entonces vos decís, no, pero bueno, pues yo no quiero nada. Yo me voy y voy a pedirle al juez que yo voy a repudiar eso. Yo no quiero saber nada. Pero la ley también puedes aceptar la herencia libremente. Puedes aceptar así a ojos cerrados, ¿verdad? Con lo que venga. Sí, puede que vengan obligaciones o puede que vengan. Pero la otra forma de aceptar la herencia es con beneficio de inventario, que es la forma en que la ley presume de que se acepta una herencia, salvo prueba en contrario. Es cuando vos, y eso permite de que se separe el patrimonio del causante con el patrimonio del heredero o el legatario, para que los acreedores no vayan sobre sus propios bienes. ¿Me entienden? Por eso le digo que eso está un poco retocado por el Código Civil. Créditos del ¿Vos sabés cónyuge. que, profe, Sí, disculpame, nada, pero sí, es muy ¿no? interesante eso, profe, porque la vez pasada en mi trabajo en la Cancillería hubo un debate sobre eso por el tema de que sale el tema de la creencia que las deudas no se heredan, ¿verdad? Y efectivamente, analizando así en base, como ustedes dicen, no se heredan, pero el patrimonio del fallido va a pagar todas las deudas, o sea, porque yo quiero cobrar, ¿verdad? De alguna manera voy a irme contra su patrimonio, ¿verdad? Claro. Entonces, no se heredan, pero tampoco se eliminan. O sea, no es que porque muere la persona, muere la deuda, como muchos creen, profesor. Así mismo, totalmente de ¿Cómo acuerdo. va en ese caso, profesor? El heredero entonces abre la sucesión y yo me voy en la sucesión. Sí. La sucesión puede abrir cualquier persona con interés, Eduardo. Ah, Cualquier ya. persona. O sea, yo puedo iniciar el juicio entonces. Vos puedes iniciar. Vos puedes iniciar en tu carácter de acreedor. El caso que dijo la compañera recién, si sos acreedor por usucapión, también puede abrir la sucesión, ¿verdad? La ley, a cualquiera que tenga interés, dice la ley, ¿verdad? Puede abrir la sucesión. Sí. Profe, ¿qué dijo de los 150 días en la aceptación de herencia? ¿Y qué es el plazo que la ley te da para repudiar? Para repudiar la herencia. Y pasados esos 150 días, digámosle que se presume ya que aceptaste esa herencia, profesor. Aceptaste la herencia. Excelente. Con beneficio de inventario. No hay forma de accionar contra eso una vez que ya aceptaste. No, eso ya es revocable. Profesor, no sé si mencionaste ya o no. ¿Beneficio de inventario qué sería? Y separa tu patrimonio del patrimonio del causante. O sea, Ah, ya entiendo. Claro, o sea, no se mezclan las cosas, por así decirlo. no se mezclan las cosas. Muy bien. Efecto de la quiebra al cónyuge. Tu esposa, tu marido se le declaró en quiebra, ¿verdad? La ley establece que no tiene por qué mezclarse uno con otro. 12.
quiebra sobre las relaciones jurídicas preexistentes, la restitución. Esto creo que ya les había explicado. La restitución es la acción incidental, porque en la quiebra se hace a través del incidente, en donde una persona, porque una persona, un tercero que no tiene nada que ver, tiene un bien que le pertenece en poder del deudor. ¿Está bien? Puede, por ejemplo, de que el deudor tenía sus pagaré para cobrar, tenía este vehículo que era del tercero, y eso entró en la masa. ¿Está bien? ¿Y qué pasa? El tercero dice, pero espera, yo no quiero que se remate mi vehículo, que se utilice mi pagaré. Entonces yo voy y promuevo una acción de restitución para que se me devuelva lo que se incluyó en la masa de acreedores. ¿Se entiende esa parte, verdad? En un juicio ejecutivo, ¿cuál es la vía procesal adecuada para pedir algo así? Hagamos de cuenta de que Juan Pérez está siendo demandado y se le embargó el vehículo a Juan Pérez, pero resulta que el vehículo es mío. ¿Sí? A mí Juan Pérez ya me transfirió. Y me entero yo que se va a hacer el remate la semana que viene. En 2 semanas va a ser el remate. ¿Cuál es la vía que la ley me autoriza a mí para ir a decir al juez, señor juez, eso es mío? Tercería, profesor. Claro, la tercería. ¿Está bien? La tercería que puede ser de dominio, cuando lo que se va a rematar es mío, y de mejor derecho es que cuando yo tengo que cobrar primero que el que le está demandando. ¿Sí? ¿En qué caso, por ejemplo, yo tendría que cobrar primero? Si yo tengo un privilegio. En caso de prenda, por Caso ejemplo, hipotecario. Claro, una hipoteca, una prenda, ¿verdad? Algún privilegio que yo tengo, que yo ostente. Pero la ley establece la vía de la restitución, ¿está bien? Para que se le devuelva a la persona lo que entró dentro de la masa concursal. Ahora, el programa nos pide hablar de la diferencia entre la restitución y la reivindicación. ¿La reivindicación qué es? Eso seguramente rememorarán ustedes de lo que dieron en cosas, ¿verdad? Civil cosas. La reivindicación es una acción real por excelencia, que es un mecanismo que tiene el dueño. ¿Quién es el único que puede reivindicar algo? El que tiene el título de propiedad. ¿Está bien? ¿Y para qué es la reivindicación? Para que al dueño se le devuelva el uso, la posesión y el goce de lo que es suyo. Porque nuestro Código Civil distingue el derecho del propietario del derecho del poseedor. ¿Sí? ¿Y quién es el que tiene el dominio pleno y absoluto? El que tiene ambas cosas. ¿Sí? Entonces, pero ¿cuál es la diferencia entre la reivindicación y la restitución? Ambos juicios tienen por objeto que se le devuelva al dueño. Pero la restitución es una acción real. Perdón, es un juicio ordinario. ¿Recuerdan ustedes cuánto era el plazo para contestar un juicio ordinario? 18 días. 18 días hábiles. Plazo, ¿y el periodo de prueba cuánto tiempo es? 40 días. y 40. 40 días. ¿Alegatos? 6 días. 6 y 6, ese es el plazo individual. ¿Y Sí. cuánto tiempo tiene el juez para resolver? O sea, 40 y 60 parece. 40 tiene el juez. ¿Y el tribunal? Hay tribunal, no sé, doctor. 60. ¿Está bien? 60. Pero eso es un juicio rápido. Y si es chicaneado, porque en un juicio ordinario se puede apelar lo que sea. Hasta un pedido de fotocopia se puede apelar. ¿Verdad? Y cada apelación te chupa 6 meses. ¿Verdad? Entonces, un juicio ordinario te puede llevar fácilmente 4 a 5 años. Sin embargo, la restitución se tramita por la vía incidental. Tenés 5 días para contestar, no 18, y tenés 10 días de periodo probatorio nomás. No tenés 12 días de alegatos. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué la ley pone a disposición la restitución? Para que sea algo más rápido. ¿Está bien? Porque si vas a hacer la reivindicación, obviamente que el efecto va a ser lo mismo, va a ser igual, pero va a tardar mucho más. no se le puede llamar bajo ningún punto de vista entonces un procedimiento sumario de eso, ¿verdad, profesor? De restitución. Y sumario le vamos a decir porque es corto. ¿Verdad? Si vamos a decirle sumario, vamos a decir porque es corto, pero no es un proceso de conocimiento sumario
en sí, porque el procedimiento de conocimiento sumario tiene otro plazo. Claro, es de conocimiento, de conocimiento ordinario, pero digámosle los plazos nomás son parecidos al conocimiento sumario. Sí, este es, en puridad es un incidente, ¿sí? El incidente es más corto todavía que el sumario. Muy bien, vamos a ver los casos que se puede pedir, que se puede restituir. Profesor, una breve pregunta nomás otra vez con Claro, respecto a un tema anterior. Viste que claro. hablaste de, em, Carlos, ¿perdón? se me silenció el micrófono, profesor, Ah, perdón. ya, ok, ok. No, hablamos de tercería de mejor derecho y cosas así. A la hora de reclamar, por ejemplo, un pago a través de una convocatoria de acreedores, si yo tengo, por ejemplo, una garantía real, ¿tengo yo mejor derecho ahí dentro de eso? No sé si me explico la pregunta. Claro que sí, Carlos. Totalmente. Garantía real tiene privilegio. Siempre. Salvo que venga un trabajador para que entra antes que vos. Ok. ¿Está bien? Muy bien. Este lo dejo como tarea para que vean lo que se puede restituir. ¿Qué se puede restituir? Papeles de comercio. Se puede restituir lo que se recibió en comisión y se puede recibir lo que se recibió en calidad de mercadería. Vamos a ver a la lección 13. Hoy vamos a hablar ahora del periodo de sospecha. ¿Cuál es el propósito, amén de pagar las obligaciones en un juicio de quiebra? ¿Qué pasa si el convocatario de mala fe distrajo bienes o preparó la cama para caer en insolvencia y realizó actos prohibidos? La ley establece un periodo de sospecha de 6 meses a 1 año, contando desde atrás del del auto de quiebra. ¿Para qué es eso? Puede, por ejemplo, imagínense ustedes que al fallido se le declaró en quiebra hoy. Hoy estamos el 9 de mayo, ¿sí? A partir de hoy. Mediante el mecanismo que establece la ley del periodo de sospecha, nosotros vamos a revisar todo lo que hizo el convocatario, perdón, el fallido, 6 meses atrás. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si en esos 6 meses encontramos que el tipo donó 2 inmuebles? Encontramos que el tipo grabó 3 inmuebles. Encontramos que el tipo hizo actos fraudulentos que empeoraron su insolvencia. ¿Qué hacemos nosotros con esos actos? Y tenemos fuerte sospecha que son todos simulados y fraudulentos. La ley establece un plazo precisamente para que nosotros revoquemos. Atiendan bien estos términos que me gustaría que no confundan. Revocar un acto y declarar ineficaz un acto. ¿Sí? Repito nuevamente, un acto en el periodo de sospecha puede ser declarado ineficaz o es ineficaz, o un acto puede ser revocado. La revocación de los actos ustedes habrán escuchado en civil de obligaciones. La revocación de los actos es la que se hace a través de la acción pauliana, en donde el acreedor que se enteró que el deudor le transfirió a su hijo la casa, lo hizo para no pagarle a él lo que le debe, ¿verdad? Entonces, ¿qué va? Dice el acreedor, dice, señor juez, el hijo, este mitad ahí, tiene 18 años, no trabaja, y supuestamente le compró a su papá, o recibió como donación de su papá. Yo pido que se revoque esa transferencia y la propiedad vuelva a nombre del papá para que yo pueda cobrar mi crédito. El juez, si comprueba todos los presupuestos que va a hacer el juez, va a revocar esa transferencia y me va a permitir a mí rematar esa propiedad para cobrar yo lo que a mí me debe. ¿Está bien? Esa acción es la acción pauliana o acción revocatoria. Algo parecido es lo que establece la ley de quiebras. En primer lugar, bueno, esto es lo que le estaba explicando recién. Y Objetivo. esa revocación es la que deriva de la ineficacia entonces del acto jurídico, profesor. Sí, son dos cosas diferentes, Carlos.
Dos cosas diferentes. La ineficacia es una cosa y la revocación es otra cosa. Que ahora vamos a explicar. ¿Por qué digo esto? Porque van a notar ustedes una diferencia gramatical en la redacción de la ley. Cuando la ley habla de actos ineficaces, dice claramente son ineficaces. Y cuando la ley... Discúlpame, ¿qué artículo sería, doctor? Y ahora en breve le digo. Dale, doctor. Y también van a darse cuenta de la diferencia que la ley hace cuando habla de actos revocables. La ley dice, este acto podrá ser revocado. ¿Sí? Y la ley reputa actos ineficaces cuando la ley dice, esos actos no tienen efecto jurídico. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que persigue el periodo de sospecha? Que se devuelva lo que salió fuera de la masa, lo que salió de propiedad del demandado. Eso es lo que la ley persigue, que se devuelva. Bueno, actos ineficaces, artículo 124. Fíjense en la redacción, ¿qué dice la ley? Serán ineficaces. Acá no estamos ni siquiera hablando de revocación, estamos hablando de actos ineficaces. ¿Cuáles son los actos ineficaces? Todos los celebrados por el fallido después de la declaración de quiebra. ¿Qué quiere decir esto? De que vos no necesitas probar más que el acto fue realizado después. ¿Sí? De pleno derecho. Eso. De pleno derecho. Vos decís, bueno, señor juez, el auto salió el 1 de mayo, el tipo hizo esta transferencia el 5 de mayo. Acá está. ¿Verdad? Acto ineficaz. ¿Verdad? Vos no, el esfuerzo probatorio se limita a mostrar las fechas en que se hicieron. ¿Está bien? Porque a partir del auto de quiebra, el tipo ya no podía hacer nada. O sea, todo lo que él hace después es ineficaz. ¿Está bien? Que también es ineficaz. Acá vamos a ver, 12 meses precedente a la declaración de quiebra. Un año atrás. Todos los actos a títulos gratuitos son ineficaces, a excepción de los regalos de costumbre. Hagamos de cuenta que el auto de quiebra salió el 1 de mayo, pero el 15 de abril el fallido se fue al casamiento de su sobrina y le regaló una licuadora, ¿verdad? ¿Vas a poder declarar ineficaz ese regalo de la licuadora? Difícilmente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un regalo de costumbre y que no puedes sostener de que eso vaya a afectar su insolvencia, ¿me entiendes, verdad? Y que también es ineficaz los pagos de obligaciones no vencidas. Si esto sucedió 2 meses antes, el acto es ineficaz. Y vamos un poco a ver el 126. Acá la ley habla de actos no ineficaces, de actos revocables. Noten la diferencia gramatical, ¿verdad? 12 meses antes podrán ser revocados. Otra cosa, vean siempre cómo la norma se presenta. Podrán no es igual o sea, no está redactada en términos imperativos. 1. Podrán ser revocados 12 meses antes los actos a título oneroso. Dijimos que los gratuitos son ineficaces, pero los onerosos, en los cuales las prestaciones o las obligaciones sobrepasan notablemente lo que se le haya prometido. El tipo vendió una casa sobre 25 de mayo a 50 millones, cuando todos sabemos de que eso vale 3.000 millones. Hay una diferencia entre lo dado y lo recibido sustancial. Entonces estamos ante un acto revocable. Los pagos de deudas vencidas no realizadas en la especie de vida. Vos tenías que haber pagado en especie, te fuiste y pagaste en efectivo, ¿verdad? La dación de pago en los comercios se considera equivalente al dinero. Actos de constitución de garantías reales de obligaciones anteriores. Un préstamo no tenía hipoteca y vos te fuiste e hipotecaste, grabaste algo respecto a una obligación que no tenía esa garantía, ¿sí? Esos son actos revocables. No estamos ante actos ineficaces, ¿ok? Y esos actos son 12 meses antes. Vamos a ver los actos revocables 6 meses antes. Igualmente podrán ser revocados los actos a título oneroso, los gratuitos, ya dijimos que son ineficaces. Realizados 6 meses
Antes, todo lo que se han realizado con los parientes, consanguíneos o afines, o su cónyuge y parientes de él. Todos esos actos 6 meses antes. ¿Y por qué sucede eso? ¿No se preguntaron ustedes por qué sucede eso? ¿Por qué la ley pone especial cuidado con los parientes? Porque muchas veces habrán escuchado ustedes que cuando un deudor quiere distraer sus bienes, quiere simular un acto, ¿a quién busca darle? No le, no- Los de mayor confianza. Claro, Carlos, no le va a dar al vecino, ¿verdad? Le va a buscar a alguien que no le coma su propiedad. Les hablo en términos profanos, ¿verdad? Va a buscar darle a la suegra, al hijo, al sobrino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a tener miedo que después el otro salga y no le devuelva lo suyo. ¿Ok? Entonces, por eso es que la ley pone precisamente como señaló Carlos, porque lo que busca el deudor cuando pretende distraer. ¿Y qué pasa si tu propia familia te jode, ¿verdad? Y contra eso ya no hay vacuna de Tania. Ahí se llama ya ladrón que roba ladrón. Ahí ya no hay vacuna, puede pasar también. Pero por eso la ley pone especial cuidado, ahí está, como dice Mariel Ule ya, ¿verdad? Por eso que la ley pone especial cuidado a los actos entre parientes, ¿verdad? Porque ese es el temperamento normal de una persona que está elucubrando cómo despojarse de sus bienes. Difícilmente le des a alguien algo si no confías plenamente en él. Y comúnmente eso suele pasar en el primer anillo, ¿no? ¿Verdad? En el caso de González Dar, por ejemplo, doctor. ¿Verdad? Ahí tenemos, ¿verdad? Un ejemplo. Bueno, efectos de la revocación se restituyen a la masa. ¿Qué quiere decir esto? De que no tiene efecto contra la masa. Una vez que el juez declare revocado el acto, yo voy a poder traer acá y voy a poder rematar sin problema. Bienes adquiridos por sucesores a título singular, si los bienes objeto a el patrimonio de quienes obtuvo en virtud de los mismos para ser adquiridos, podrán exigirse esto la restitución si la adquisición hubiese hecho a título gratuito. También también van a poder ser revocados. Restitución de la masa a favor de terceros. Se restituirán a la masa a favor de los terceros en caso de impugnación los bienes que hubiesen entregado. Eso ya vimos, ¿verdad? Mediante la acción de restitución. Acción concursal de revocación. Esta es la acción que se promueve cuando querés cuando querés revocar un acto. ¿Está bien? Ya vimos nosotros cuáles son los actos revocables y cuáles son los actos ineficaces. ¿Y cuál es la vía para promover eso? Es lo que ustedes ven acá. Acción concursal de revocación. ¿Ok? Bienes del cónyuge fallido. En los casos de quiebra del comerciante frente a la masa, se presumirá que pertenecen al cónyuge los bienes que el otro hubiese adquirido durante el matrimonio. Bueno, la ley 1/92 esclarece bastante bien esto, ¿verdad? ¿Cuáles son los bienes propios de la persona y cuáles son los bienes gananciales? Hay 3 tipos de participación cuando uno se casa, ¿verdad? De participación diferida, el ganancial y la separación de bienes. Si no es un bien propio, los bienes que vos heredaste, lo que compraste antes del matrimonio, todo lo se presume que es de los dos, en proporciones iguales. Así es que esto no cambia con la ley de quiebras. Bueno, medidas, ¿hasta acá alguna duda antes de que prosigamos? Bueno, medidas consiguientes a la declaración de quiebra. ¿Recuerdan ustedes cuando habíamos hablado de la convocatoria de acreedores? ¿Qué podía hacer el juez cuando recibe el pedido de convocatoria? Puede tomar también medidas de seguridad. Esa medida de seguridad dijimos que puede ser la inhibición del convocatario y también puede ser el embargo. En este caso, lo primero que hace al declararse la quiebra es tomar posesión de todo lo que tiene él. La primera medida de seguridad es tomar posesión. Segunda medida es inventariar todo lo que hay.
El síndico, acá es donde se produce la parte más álgida del trabajo del síndico, porque el síndico se tiene que constituir en su casa, se tiene que constituir en su negocio, en su empresa, e inventariar todo lo que hay. ¿Y qué es lo que hace el síndico? Artículo 134, el día de mañana que ustedes sean síndicos. Cobrar los créditos, hacer los gastos para conservar los bienes, administrar los bienes inmuebles, depositar en el banco lo que correspondiera en dinero. Todas estas son funciones del síndico. La correspondencia del fallido, una vez que le declarado en quiebra, tiene que ser revisado por el síndico. Ventas de cosas perecederas. Esto ya es parte de la liquidación del activo. Y el artículo 138 y 139 fue modificado. Yo les pasé a ustedes la ley que modifica. Vamos a ver. Voy a sacar la diapositiva y vamos a presentar lo que dice la ley. ¿Cómo se liquida? ¿Qué quiere decir liquidar? Es una pregunta interesante. ¿Qué quiere decir liquidar? Acá estamos entrando en el caracú del juicio. Transaccionar con esos bienes. Terminar con esos bienes. Lo que hay que convertir en dinero. ¿Y cuál es la forma de liquidar? Porque vos tenés que liquidar para después distribuir. La liquidación se hace a través del remate, a través de la licitación o a través de la venta directa. ¿Ok? ¿Por qué a través del remate, de la licitación o la venta directa? ¿Qué es lo que se produce? ¿Qué es lo que se busca con eso? Tener liquidez efectivo, doctor, para los acreedores. Claro, pero ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que le va a beneficiar al deudor y le va a beneficiar al acreedor? ¿Que se venda bien por un buen precio la propiedad o no? Sí, pero también que se agilice el proceso. Claro, muy bien, las dos cosas, ¿verdad? Al acreedor le conviene que se venda bien, porque eso, en la medida que se vende bien, eso va a hacer que él haya más chance de que él pueda cobrar. Y al deudor también le conviene que se venda bien, porque eso también va a permitir de que él pueda Cumplir más rápido. pagar más rápido, ¿verdad? Muy bien. El artículo 137, que acá ustedes tienen en pantalla, habla de la venta directa de bienes perecederos. De repente fue en quiebra un supermercado, por ejemplo, que tiene productos lácteos, productos que van a vencer, productos de que si vos no vendés acá un mes, ya no va a servir para nada. ¿Ok? Entonces, en esos casos, la ley establece, el artículo 137 establece que el síndico puede pedir la venta inmediata. Dice, señor juez, necesitamos vender ahora, o si no, esto ya se va a tirar a la basura. Que estén expuestas a grave disminución. Para esas enajenaciones se procederá, eso tiene que salir por una resolución fundada, y la oferta directa se publicita en la página web de la sindicatura. Porque no vas a poder publicar, si vas a vender 10 litros de leche, no vas a publicitar en un edicto, te va a salir más caro, ¿verdad? Entonces se hace en la página web. Lo ideal siempre es hacerlo a través de un remate. ¿Por qué a través de un remate? ¿Quiénes son los que participan en un remate? Todos quienes tienen interés. ¿Y a quién se le adjudica? Al que ofrece más. En un remate, ¿qué es lo que hacen los interesados? Van empujando. La venta empieza por la base. La base, según el artículo 138 modificado por la ley 6481, en un remate normal se hace por la evaluación fiscal. ¿Ok? Pero nosotros sabemos que la evaluación fiscal a veces está por el piso, no refleja el valor real del inmueble. Vos puedes tener un inmueble que está acá sobre Mariscal López y República Argentina, que su evaluación fiscal sea 10 millones, pero vos sabés que esa propiedad te vale 1.000 millones. ¿Está bien? Entonces, ¿qué establece la ley de quiebra? De que la base de venta de los inmuebles va a ser siempre el 40% del valor real, no de la evaluación fiscal. Entonces tenés que mandar tasar el inmueble, sacar el valor real y por el 40% del valor real va a empezar la puja. Y vos tenés 10 personas que están interesados y se presentan en el remate. ¿A quién le va a adjudicar el rematador? La puja, la empuja al mejor postor. Claro, Carlos, bien, Josué. La puja empieza por la base.
Uno va a ofrecer más, el otro más, el otro más, el otro más, el otro más, y cuando se llegue al último precio, baja el martillo y se le adjudica a la persona y se logra el propósito. ¿Cuál es el propósito? Que se venda a un buen precio. ¿Está bien, Daniel? Sí, profesor. La tasación manda a hacer el juez, ordena que se haga el juez, ¿verdad? A través de un perito o debe ser individual. Un perito, Daniel, un perito. O sea, Y esa tasación sale a través de, o sea, a través de una providencia, profesor. Sí, a través de una providencia. Y la ley tiene un mecanismo especial, la acordada 1066 de la Corte del 2014, si no estoy mal, 1060 o 1066 de la Corte establece, porque cuando vas a hacer una subasta en un juicio que no es una quiebra, vos comúnmente le oficias a una oficina del Poder Judicial que se llama la Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales. Y el sorteo hacen en forma electrónica. ¿Qué es lo que hace esa dependencia del Poder Judicial? Le asigna al juez el rematador que salió sorteado. ¿Y quién es la oficina administrativa? Le asigna, pero ¿quién le designa al rematador en el expediente? Pues, Claro, la oficina administrativa, la mesa de garantías, le asigna, le dice, señor juez, salió sorteado Juan Pérez. Pero el que le designa como rematador dentro del expediente es el juez. Pero en el caso de la quiebra, dice la acordada que tiene que el síndico general tiene que proveer una terna. 3 nombres tiene que mandar. Y esos 3 nombres tiene que mandar el juez a garantías para que ellos asignen a uno de los 3. ¿Se entiende esa parte, verdad? Y el rematador, quien es un comerciante, fija día, hora, publica eso y él lleva adelante el remate de los bienes bajo las reglas que están en este artículo. ¿Se entiende esa parte? sí, doctor. Perfecto. Y así es como se liquida, ¿verdad? Así es como se van vendiendo. Así es como se van abonando las deudas en una quiebra. Después está la otra ley que vamos a ver ahora, que es la ley 5025, que reglamenta o que modificó el artículo 139. Profesor, las atribuciones y las limitaciones, por ejemplo, del síndico, eso figuran dentro de lo que es el Código de Organización Judicial, ¿o no? No, la ley de quiebras. También la ley de quiebra. Ley de quiebras. Muy bien. ¿Qué pasa si en el remate no tenés postores? Eso puede pasar, eso suele pasar muchísimo. En el remate no tenés postores. No hay nadie interesado. Se va a una segunda subasta, profe. Va a una segunda subasta por una retasa del 25% ya. Abajo todavía, doctor. Más abajo todavía, ¿verdad? Y también tiene la opción de comprar el acreedor. Bueno, pues eso no sucede en la quiebra. Bueno, vamos a... Bueno, esa es la forma, como les comenté recién, de liquidar. Ahora vamos a ver qué pasa con el adjudicatario moroso. ¿Quién es el adjudicatario moroso? El adjudicatario moroso es el que compró en el remate, pero ¿qué es lo que tiene que pagar el día del remate? Hagamos de cuenta de que yo quiero comprar en el remate una casa que está Marica López y Brasilia. Me gusta mucho una casa. La base de venta es 100 millones. Pero yo sé que esa casa se va a ir por 3.000, 4.000 millones. Yo estimo, ¿verdad? ¿Yo voy a llevar los 4.000 millones de mi bolsillo o cuánto tengo que llevar para el día del remate? La ley dice que el día del remate yo tengo que pagar el 10%. ¿Ok? Si yo gané, yo me adjudiqué en la subasta. Hagamos de cuenta que yo me adjudiqué por 1.000 millones. ¿Sí? Yo gané la puja, nadie pujó más que yo. El rematador me adjudicó a mí y me dice, yo te adjudico por ser la mejor oferta. ¿Cuánto yo tengo que pagar si a mí me adjudicaron por 1.000? ¿Cuánto tengo que pagarle en efectivo ahí mismo al rematador? 100 millones. 100 millones. 100 millones, 10%. Tengo que pagarle su comisión, que es 4%, 2%, y tengo que pagarle a la secretaria porque abrió el juzgado, que es, creo que es 5 jornales. ¿Está bien? Esos son los gastos que yo tengo que honrar ese día. ¿Está bien? ¿Y quién es el adjudicatario moroso?
el que no paga el remanente en el plazo fijado por el juez. ¿Cuánto me falta pagar todavía? Me falta pagar 90% todavía. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo me hago el inmutable? El juez me emplaza, me notifican y yo me quedé sin guita, ¿verdad? Entonces se me declara postor remiso y lo que yo di, la seña que yo di, queda a favor de la masa. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces no, es que vos te vas nomás, pujas nomás, te adjudicas nomás y pagas nomás el 10% y dejas ahí cuando a vos se te cante para hacer las cosas. Vos tenés que honrar eso, ¿ok? Y una costumbre muy saludable es siempre pedir la anotación preventiva del remate. Pero no les quiero confundir demasiado con esto para no marearles mucho, ¿verdad? Bueno, licitación del activo y pasivo. El juez ha pedido al síndico que represente a las dos terceras partes. Podrá licitar. Esta es otra forma de liquidar también. A un solo comprador, ¿verdad? Si existen las dos terceras partes del capital quirografario. Se publicará un edicto por 5 días en 2 diarios de gran circulación. En ese caso se le llama a todas las personas interesadas para que presenten su oferta. Y a la que tiene mayor oferta se le otorga. Venta de valores en la bolsa. Las ventas de valores negociables en las bolsas que cotizan ellas se harán por corredores autorizados. Si por ahí de repente hay acciones o títulos que puedan ser vendidos. Concurso especial de los acreedores hipotecarios. Eso se debe pedir dentro del... Porque todos tienen que verificar su crédito, incluyendo los acreedores hipotecarios en la quiebra, pero tienen que pedir un concurso especial para que ellos puedan llevar adelante sus juicios. Facultades del síndico y de acreedores. En los procesos de liquidación, el síndico podrá con autorización judicial retirar la prenda para poder vender. Esas son circunstancias en donde el síndico, para ser más apetecible a posibles compradores, que él puede solicitar al juez para poder vender más rápido. Uno más acreedores podrán pedir al síndico una determinada acción al juzgado, quien deberá resolver en 3 días. Hagamos de cuenta que la masa de acreedores quiere demandar por acción de revocatoria, quiere demandar el cobro de algo, pero el síndico se niega. El síndico no le hace caso a la masa. Recuerden siempre que el síndico les representa a la masa. Entonces ellos pueden compulsivamente obligarle al síndico, pidiéndole al juez para que el síndico promueva la demanda. El informe del síndico. El síndico presentará mensualmente un informe al juez de todo lo que se está liquidando. Cuánto se recaudó, por cuánto se subastó, por cuánto se licitó, etcétera, etcétera, en forma mensual. Para después proseguir a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Una vez que ya liquidamos todo, ya vendimos, ya subastamos, ya licitamos, ya tenemos todos los bienes, ya se liquidaron en dinero en efectivo. ¿Cuál es el siguiente paso? Lo que vemos en pantalla. La distribución del activo. ¿Está bien? ¿Y cómo vamos a distribuir el activo acá? ¿Quién va a cobrar primero? ¿Quién va a cobrar después? ¿Quién va a graduar eso? Eso lo hace el síndico. ¿Les parece si dejamos acá nuestra clase sincrónica y vamos a hacer algunos ejercicios en la clase asincrónica respecto a esta parte? ¿Está bien? A la distribución del activo para que ustedes puedan hacerlo en un plazo hasta las 10 de la noche. La próxima clase, eso también quería comentarle a ustedes, quería compartir con la clase. Creo que nos queda todavía 2 clases más, que yo creo que vamos a terminar Dios mediante ya las clases. Pero el segundo parcial tenemos que agendarlo hasta el 20, me dijeron en dirección académica. Yo quiero pedir una prórroga en vista a la clase que perdimos el lunes pasado. Si nos pueden tolerar dirección académica una semana más para rendir en la semana del 23 al 27. Uno de esos días que nos quede bien, como para que nos dé tiempo de terminar todas las bolillas y de por ahí dar algún repaso o algo así antes del examen, ¿verdad? Pero voy a coordinar con los delegados y vamos a estar confirmándole al curso en la brevedad posible ya la fecha que espero podamos conseguir que sea en la semana del 23 al 27, como para que tengamos más tiempo para repasar las lecciones que nos quedan. Muy bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Consulta? Yo, doctor,
El 10% pagado, por ejemplo, del adjudicatario moroso, él ya pierde si es que no paga el resto Si y se va a le, la masa. si se le declara postor remiso, sí. Si se le declara, para eso tiene que intimar al juez a que pague. De repente puede ser también como una jugada del deudor o que, ¿verdad, doctor? En caso de repente que no quiera que se le venda sus bienes o lo quiere recuperar o algo. No suele ser una jugada del deudor. Comúnmente el acreedor es el que suele pedir eso. No estoy hablando de un juicio de quiebra, ¿verdad? En una demanda normal, comúnmente es el acreedor el que suele estar interesado en que se pague rápido, porque él es el que quiere cobrar su crédito. Entonces, cuando demora el adjudicatario, que es un tercero que compró la cosa embargada, comúnmente pide que se le emplace por un plazo, por un término para que él venga y deposite, ¿verdad? Y si no lo hace, se le declara postor remiso. Ah, ok. Doctor. Perfecto, excelente. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Nos reencontramos el próximo lunes, Dios mediante. Les dejo los ejercicios. Profesor, le quiero hacer una consulta. Y cómo no. Los escritos que hay que hacer.